entrevista para Epicentro TV, el ministro de Justicia y Derechos Aníbal Torres realizó una dura crítica sobre algunos parlamentarios del Congreso de la República que se burlaron del discurso del premier Guido Bellido Ugarte en quechua. Pues el ministro se sintió indignado y mencionó que la burla, tanto de los parlamentarios como de una parte de la población, le pareció algo repugnante y asqueroso, ya que tienen complejo de superioridad por hablar castellano y menosprecian a la persona que habla en quechua. Torres también mencionó que ninguna persona puede considerarse superior o inferior a otra por el idioma, ya que en la Constitución se establece al castellano y el quechua como lenguas oficiales del Perú. Finalmente, el entrevistador le preguntó si aceptaría ocupar el cargo como primer ministro, por lo que Aníbal Torres respondió que no asumiría ese cargo. Lamentablemente en el Perú el nivel de la política ha bajado mucho, demasiado. Hay un pequeño grupo de congresistas, un sector de congresistas, no, para quienes insultar le es muy fácil. Calificar a las personas sin ninguna prueba le es extraordinariamente fácil. Entonces eso nos da a entender que tenemos un Congreso que realmente da miedo, da temor. ¿Cómo va a legislar así en función del interés general? Además está lleno de odios, ¿no? Por haber perdido la elección, sin darse cuenta que son los seguidores de uno de los 6 corruptos más grandes del mundo. Pero esa es nuestra realidad. Felizmente son en número pequeño. De acuerdo. Ahora bien, ¿qué le pareció el mensaje en quechua el día de hoy? Eso ha removido muchas teclas de la sociedad, ¿no? Ha visto cómo reaccionó la bancada de Renovación Popular diciendo que el castellano es el idioma oficial del Perú. ¿Qué le parecen esas teclas que se están moviendo en nuestra sociedad? Bueno, el quechua, así como el castellano, son idiomas oficiales del país, están reconocidos en la Constitución. No, el premier iba a hablar en quechua solamente para saludar y al final al despedirse. Pero hubo esa reacción por un sector de la población que yo no entiendo, es una reacción absolutamente negativa, porque eso quiere decir que ellos consideran que ellos son los únicos peruanos, que ellos son los únicos que tienen derechos fundamentales, que los otros, los que hablan quechua y eso, sigue el desprecio a ese sector de la población y eso no es bueno. Ellos incluso se consideran superiores a ese sector de la población y así fue durante las elecciones. Pero de una vez hay que entender en el Perú, aquel que tiene complejos de superioridad o de inferioridad, sea quien sea, es una persona asquerosa, es una persona repugnante. No, ningún ser humano se puede considerar ni inferior ni superior al otro. No porque es leído, un poquito leído, ya se cree ya que es superior que los demás. Todos somos seres humanos y si los demás no pueden expresarse, se expresan así como se expresan, es porque el Estado nunca se preocupó por darle una educación de calidad para convertirlos en personas con mayores aptitudes para poder desempeñarse en la vida. Por supuesto, y es interesante lo que usted plantea, porque en lo personal también me he decepcionado muchísimo de las reacciones, y qué bueno que se haya puesto ese tema sobre el tapete, a pesar de que lo que dicen es que la discusión está ahora respecto al quechua y no a los temas de fondo. Exacto, sí, ¿qué significaba eso? Saludar, no, en quechua, que es un saludo también a los pueblos originarios, no, y todo el resto del discurso tenía que ser en castellano, no iba a ser en quechua. Y luego al despedirse también, no, iba a ser lo mismo. Y todos sabían que ese era el modo en que se iba a actuar, pero ellos Pero dice María reaccionaron. Carmen Alba que habían acordado que no. No es que hayan acordado que no pueda saludar en quechua, no. Tal es así que después siguieron los otros saludando en quechua. Ahora, ¿usted aceptaría ser primer ministro? ¿O si se vienen cambios después o no? No, fíjese usted, no, a mí no me conviene ser primer ministro ni participar no en otro ministerio, porque aquí yo estoy en un lugar donde yo conozco y conozco a profundidad. Conozco de la corrupción que existe en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional, en la Academia de la Magistratura, ¿no? En la Junta Nacional de Justicia. Yo esas instituciones las conozco muy de cerca y por lo tanto tengo que luchar para combatir la corrupción en estas instituciones. Claro que la forma más efectiva de combatir la corrupción en estas instituciones es
¿no? Con una nueva constitución o modificando la constitución en esos extremos, lo cual parece que no es posible, pero buscaremos otros caminos. Buscaremos no hacerlo mediante el diálogo, hacerlo mediante leyes aisladas. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto para que en los delitos de flagrancia no se investigue y se sentencie en menos de 24 horas. Pero eso es un trabajo intenso que tengo que hacer con el Ministerio Público. Podríamos hacer un reportaje al respecto, ministro, claro, pero usted no pierde la cabeza, o sea, quiero decir, usted no pierde la cabeza por la reforma constitucional, usted aboga porque sea dentro del 206. Así es, efectivamente, el Congreso lo puede hacer. Lo que pasa es que ahora he visto, no, ahí de cerca, que nuestro Congreso no tendría la capacidad para hacer nada bueno en materia de reforma constitucional. O sea, y esto da pie a que hay un referéndum, legalmente no se puede. No, hay dos mecanismos para llegar a una asamblea constituyente. Una, presentando un proyecto de ley de reforma constitucional que se presenta al Congreso y el Congreso debate y decide si hay o no hay asamblea. Eso es así, ese es un camino. El otro camino es que cualquier ciudadano, ya sea una persona natural o una persona jurídica, recaba 2.500.000 firmas. No, tiene que ser un poco más, siquiera unos 3 millones para la depuración, y con eso no se va a convocar una asamblea constituyente sin la intervención del Congreso. Lo que están diciendo algunos juristas es que de todas maneras tendría que pasar por el Congreso. No, eso es absolutamente falso. El Congreso es un órgano constituido. El Congreso... Hay un debate jurídico, ministro, usted lo sabe, porque uno escucha expertos como usted en un sentido y expertos colegas suyos que enseñan con usted, son catedráticos como usted y opinan en otro sentido. ¿Quién va a dirimir eso? Bueno, lo que dirime eso es la población, el poder soberano, el poder de poderes, el poder supremo, el poder originario, que radica en los ciudadanos que imprimen su firma allí en la cantidad suficiente para que se convoque a la Asamblea Constituyente. Le pongo usted le va a dar pie al Congreso, o sea, digamos, su postura frente a eso es... No, sí. Por supuesto, yo como ministro o el presidente Pedro Castillo como presidente, no podemos entrar en eso del recojo de firmas. De acuerdo. La última pregunta, ministro. ¿Podría venirse algunos cambios ministeriales después de conseguir la confianza, si es que la obtienen o no? Bueno, es probable, pero eso lo decide, ¿no?, el presidente de la República. Pero usted se queda, de todas maneras. No. Pase lo que pase. No. Nadie sabe eso, ¿no? Nadie sabe eso. Yo no sé qué pasará allí, ¿no? Eso lo decide el presidente, ¿no? Él elegirá a las personas que pueden conformar el nuevo gabinete y que hay muchísimas personas que quieren trabajar, ¿no? Claro, pero... Y que tienen igual o mejor capacidad. Que quieren aportar. Pero si Cerrón gana la partida, ¿usted qué va a hacer? No, eso es imposible, ¿no? Y si Cerrón gana la partida, ¿por qué voy a permanecer yo allí? ¿Es imposible que permanezca o es imposible que gane la partida? Es imposible que gane la partida porque por lo que he visto yo, al menos al final, es totalmente imposible. Ok, me quedo con eso. ¿Y tú qué opinas sobre la dura crítica que realizó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sobre los parlamentarios que se burlaron del discurso en quechua del primer ministro Guido Bellido? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!